Una habitación de hotel. Un hombre yacía inconsciente en la bañera. De repente, abrió los ojos. Había sangre en su frente y un extraño dispositivo similar a una jeringa yacía en el suelo. Se tambaleó hasta el espejo y se detuvo. Ni siquiera podía recordar su propio rostro, como si toda su memoria hubiera sido borrada. Se puso la ropa que había allí y salió del baño. Abrió el armario. Dentro había una maleta con las iniciales KH. Dentro de la maleta había algo de ropa y una postal con la imagen de un lugar llamado Shell Beach. Al verla, un recuerdo cruzó repentinamente por su mente. Un recuerdo de la infancia jugando en Shell Beach. Justo entonces sonó el teléfono. El hombre salió de sus pensamientos y descolgó el auricular. En la otra línea había un doctor. Su voz era lenta y seria. Dijo: «Estás en un dilema, ¿verdad? Y también tienes miedo. Ahora escúchame con atención. Quiero ayudarte. Se estaba realizando un experimento contigo, pero algo salió mal. Todos tus recuerdos han sido borrados». Al escuchar esto, el hombre se puso inquieto. Preguntó: «¿Qué quiere decir y quién soy yo?». El doctor dijo: «Ahora no es momento de explicarlo. Algunas personas son muy peligrosas. Te están buscando para destruirte para siempre. Sal de ahí inmediatamente». Mientras hablaban, el hombre vio algo que lo hizo quedarse paralizado. Dejando el teléfono, caminó hacia la cama. Justo al lado de la cama yacía un cadáver, el cuerpo de una mujer, cuya piel había sido cortada con un objeto afilado, creando extrañas marcas circulares en espiral. Parecía como si la hubieran matado como parte de algún rito religioso o práctica ritual. Un cuchillo manchado de sangre yacía cerca del cuerpo. El hombre tembló de miedo. Sin perder un segundo, agarró su maleta y salió corriendo. Apenas salió de la habitación, 3 hombres altos y corpulentos, vestidos con ropas extrañas, salieron del ascensor y comenzaron a caminar hacia la misma habitación. Sus rostros pálidos parecían fantasmas. Al verlos acercarse, el hombre bajó corriendo las escaleras. Eran exactamente las 12 en punto de la noche. Entonces vio a una mujer durmiendo dentro de una cabina telefónica, sosteniendo su teléfono. Le pareció extraño. Cuando abrió la puerta, la mujer se desplomó, como si no hubiera estado dormida, sino inconsciente. Al avanzar, notó que todos los huéspedes y empleados del hotel yacían allí, inconscientes. Pero dejándolos atrás, siguió huyendo. Justo entonces, alguien lo llamó. «Señor John Murdoch, por favor espere». El hombre miró hacia atrás. Era el recepcionista, que ahora se había despertado. Junto con él, todas las personas inconscientes también habían despertado. La mujer que yacía en el suelo, entonces, se levantó y se fue como si nada hubiera pasado. Aunque el hombre lo ignoró, ahora sabía que su nombre era John Murdoch. El recepcionista continuó: «Señor Murdoch, recibí una llamada del restaurante Automat. Usted olvidó su billetera allí. Será mejor recuperarla. Además, debe pagar la cuenta del hotel por 3 semanas». Al oír esto, John se sobresaltó. No recordaba qué había hecho allí durante ese tiempo. Salió del hotel de inmediato. Arrojó su maleta al agua y huyó. Mientras tanto, el recepcionista percibió que algo andaba mal con John. Cuando fue a la habitación de John para investigar, 3 desconocidos lo agarraron y amenazaron, exigiendo saber dónde estaba John. El recepcionista, asustado, dijo que John se había ido hace 5 minutos. Uno de los desconocidos puso la mano en la cara del recepcionista y dijo: «Vuelve a dormir». Al momento siguiente, el recepcionista se desplomó inconsciente. Mientras tanto, una mujer llamada Emma cantaba en un club de la ciudad. Era la esposa de John Murdoch. Tras finalizar el espectáculo, una de sus compañeras le entregó una tarjeta de visita. Se la había dejado a Emma un hombre desconocido que se presentó como el médico de John. Emma fue directamente a la dirección. Era el mismo médico que previamente había advertido a John por teléfono. Era un psiquiatra llamado Dr. Schreber. Emma se sorprendió al saber que John había estado en contacto con el médico durante bastante tiempo. El doctor explicó que John estaba mentalmente perturbado debido a la ruptura en su relación. Emma confesó que John había descubierto su aventura 3 semanas antes. Él se fue de casa enfadado y no había regresado desde entonces. El doctor advirtió a Emma que John había quedado profundamente traumatizado por su traición, lo que le causó perder la memoria y caer en un mal estado mental. Era peligroso estar cerca de John en ese estado. Emma se quedó impactada al escuchar esto. El doctor le dijo a Emma que si tenía alguna información sobre John, debía informarle de inmediato. Mientras tanto, un equipo de policía llegó al hotel del que John había huido antes.
Curiosamente, el recepcionista había cambiado, pero su vestimenta y manera de hablar coincidían con las del anterior. El inspector Bumstead llegó a la habitación del hotel donde John se había estado hospedando. Allí, su equipo descubrió el cuerpo de una mujer que había sido acuchillada por el asesino. El cuerpo pertenecía a una prostituta. Sin embargo, Bumstead no se sorprendió al ver el cuerpo, ya que había visto 5 casos similares en los últimos días. Este era un caso de asesinato en serie. El asesino estaba atacando a prostitutas, las mataba y dejaba marcas en espiral en sus cuerpos. Hasta ahora, el asesino había eludido a la policía, pero después de este asesinato, el inspector Bumstead estaba completamente convencido de que el asesino era John Murdoch. Poco después, Bumstead estaba en la comisaría cuando un agente se le acercó con el informe de huellas dactilares encontrado en la escena del crimen. En cuanto Bumstead vio el informe, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Esa huella dactilar tenía una forma de espiral perfecta. Por un momento, no pudo entender lo que estaba viendo, porque las huellas dactilares humanas nunca son tan curvas ni en forma de espiral. Esto no era normal, y quizás ni siquiera humano. Mientras tanto, John estaba sentado solo al borde de la carretera. Tenía la mirada fija en sus dedos. Estaba observando sus huellas dactilares. Lo extraño era que todas sus huellas dactilares tenían una forma de espiral perfecta, igual que las huellas encontradas en las escenas del crimen. Un pensamiento cruzó fugazmente por su mente. ¿Soy yo el asesino? ¿Acaso fui yo quien mató brutalmente a la prostituta encontrada en la habitación del hotel? Sin embargo, John no podía creerlo. Cuando apartó la vista de sus dedos, vio un restaurante llamado The Automat, el mismo restaurante donde el recepcionista del hotel le había dicho que había olvidado su billetera. John recuperó su billetera de allí y la revisó. Dentro había una foto de su esposa Emma y la dirección de su casa. John comenzó a caminar hacia su casa. Luego, en el camino, vio una valla publicitaria de Shell Beach. Había visto una postal de esa misma playa en su maleta. Con la esperanza de encontrar alguna pista sobre su pasado, John se acercó al cartel publicitario. Por casualidad, palpó el bolsillo de su abrigo y encontró recortes de periódicos sobre los asesinatos de 5 prostitutas anteriores. John estaba aterrorizado, ya que todas estas pistas lo señalaban como el asesino. Antes de que pudiera recuperarse del shock, llegaron los extraños vestidos de negro. Uno extendió la mano y le dijo, «Ahora duerme». Pero no tuvo ningún efecto en John. Los extraños también se sorprendieron. Intentaron matarlo. John estaba aterrorizado y de repente, una energía invisible estalló desde su mente, destrozando el suelo y haciendo que todos los extraños cayeran. Al ver esto, uno de los extraños exclamó, «Él puede sintonizar». Con eso, se enfrentó a John. Pero durante la pelea, la cabeza del extraño explotó tras ser golpeada por el enorme brazo del modelo de Shell Beach. En ese mismo momento, John presenció una escena horripilante. Una criatura parecida a un gusano, con tentáculos, emergió de la cabeza del extraño y murió por sí sola. Aterrorizado, John huyó de inmediato. Se preguntaba qué eran esas criaturas disfrazadas de humanos. Había toda una colonia de ellas bajo tierra, llamándose entre sí con nombres extraños como Señor, Rápido Señor, Mano Señor, Noche y el Señor, Rostro. También tenían un líder llamado Señor, Libro. Algo en John les hizo considerarlo una seria amenaza y lo buscaban por todas partes para atraparlo. Mientras tanto, John fue directamente a su casa y se encontró con Emma. Emma estaba muy preocupada por John, pero John ni siquiera la reconoció. Emma le contó todo a John, el descubrimiento de John de la infidelidad de Emma, su enfado al marcharse de casa y su pérdida de memoria. Pero el rostro de John permanecía inexpresivo, ya que no podía recordar nada. Entonces Emma le dio la tarjeta del doctor Schreiber y le dijo que el doctor Schreiber podía ayudarlo. John estaba a punto de salir para ver al doctor cuando el inspector Bumstead llegó y le apuntó con un arma. Bumstead había estado vigilando la casa de John durante bastante tiempo, y ahora John estaba atrapado. Pero entonces Emma empujó a Bumstead. Aprovechando la oportunidad, John corrió inmediatamente escaleras abajo. Pero cuando llegó al fondo, vio que solo era un sótano. Había pasado por alto la salida. John estaba aterrorizado, pero entonces, una vez más, el poder invisible de John hizo que se abriera una puerta en la pared. John escapó por ella. En cuanto salió, la puerta desapareció, dejando a Bumstead desconcertado, solo frotándose las manos. John iba de camino al consultorio del doctor en un taxi. Vio una foto de Shell Beach con el taxista. Le preguntó, ¿alguna vez ha estado en Shell Beach?
¿Sabe cómo llegar allí? El conductor se rió y dijo, ¿está bromeando? ¿Quién no sabe cómo llegar a Shell Beach? Fui allí en mi luna de miel hace solo unos días. Después de decir esto, el conductor de repente se quedó en silencio. Extrañamente, no podía recordar el camino a Shell Beach. Llegaron al consultorio del doctor. El doctor se estaba escabullendo a algún lugar. John lo siguió. El doctor llegó a una piscina y se sentó allí durante horas. Un poco después, cuando los demás se habían ido de la piscina, apareció un desconocido con un abrigo negro. Al verlo, el doctor tembló de miedo. El desconocido le dijo al doctor, «Doctor Shriver, es una lástima que tengamos que venir a verlo aquí. ¿Sabe cuánto dolor nos causa este lugar húmedo? Ahora dígame, ¿por qué no nos informó? No lograste implantar un nuevo recuerdo en el cerebro de John Murdoch. No mientas, porque esta inyección rota encontrada en el hotel de John es prueba de que su memoria aún no ha sido reemplazada». Al escuchar esto, el doctor dijo, «Perdóneme. Iba a inyectarle un nuevo recuerdo. Pero de repente se despertó, me atacó y huyó». El desconocido preguntó, «¿Ahora no tiene recuerdos?». El doctor respondió, «Solo unos pocos recuerdos vagos, porque el procedimiento no se completó». El doctor continuó, «Pero, ¿cuál es el problema? En cuanto lo atrape, le inyectaré un nuevo recuerdo. De todos modos, probablemente ya has cometido este tipo de error antes cuando has cambiado la memoria de alguien más, ¿verdad?». Pero el rostro del desconocido se endureció. Había miedo en sus ojos. El desconocido dijo, «Ese John Murdoch no es una persona cualquiera. Él puede sintonizar». Al oír esto, el doctor se quedó atónito. Dijo, «Eso es imposible. Pensé que solo ustedes tenían el poder de sintonizar». Mientras tanto, John escuchaba en secreto. El desconocido le dijo al doctor, «Te daremos una oportunidad más. Doctor, encuentre a John lo antes posible e inyecte en él un nuevo recuerdo. Nos volveremos a ver esta noche después del proceso de sintonización. Esta vez no puede haber errores, doctor». Con esta advertencia, el desconocido se marchó. John siguió al doctor. Al cabo de un rato, el doctor llegó a una pared en una zona apartada. De repente apareció una puerta y el doctor entró. En cuanto entró, la puerta desapareció. John la miró asombrado. Un tiempo después, el doctor estaba en la colonia de los desconocidos, donde fabricaban objetos al azar como álbumes de fotos familiares, diarios personales, tarjetas de identidad y billeteras en una fábrica. El doctor estaba preparando unas inyecciones en un laboratorio. Estaba mezclando recuerdos antiguos en una inyección, como si fueran los componentes de un medicamento. Estos recuerdos se envasaban como sustancias líquidas en frascos separados. Entre esos recuerdos había memorias de un gran amante, historias de triunfo, una breve tragedia infantil y una tragedia familiar. Todos estos recuerdos se almacenaban en frascos separados. Los desconocidos poseían una química tan avanzada que incluso el doctor se sorprendía de ella. El trabajo del doctor era combinar estos diferentes recuerdos y preparar inyecciones. Así preparó numerosas inyecciones de recuerdos. Mientras tanto, en una pequeña casa de la ciudad, una pareja pobre discutía sus problemas durante la cena. El hombre había perdido su empleo, así que estaban preocupados por cómo iban a mantener el hogar y criar a sus hijos. Justo entonces, el reloj marcó las 12 de la medianoche. En cuanto el reloj marcó las 12, toda la ciudad pareció detenerse, junto con las manecillas del reloj. Coches, autobuses, trenes, todo se detuvo y todo el mundo se quedó dormido donde quiera que estuviera, incluso aquella pobre pareja. Pero solo hubo una persona que no durmió. Era John Murdoch. John no podía creer lo que veía. Intentó despertar a la gente, pero todos estaban inmóviles, como si no tuvieran vida. Todo esto fue obra de desconocidos. Su líder, el señor Libro, estaba frente a un gran reloj, el tiempo congelado a las 12. Entonces, el señor Book dijo a sus compañeros, «Comiencen el proceso de afinación». Al oír esto, los extraños miraron una enorme máquina circular y empezaron a hacer ruidos extraños. En ese preciso instante, sucedió algo terrible. Toda la ciudad comenzó a cambiar. Donde antes había una carretera, ahora se ha construido un rascacielos. Las casas pequeñas se convirtieron en edificios altos. A muchos edificios se les añadieron más pisos. En muchos lugares, nuevas torres y tanques de agua surgieron repentinamente del suelo. De esta manera, toda la ciudad fue transformada. Todo esto estaba ocurriendo justo ante los ojos de John. John estaba atónito. Justo entonces, John vio aparecer una puerta en la pared una vez más. De esa puerta, salieron el doctor y un grupo de desconocidos.
Llevaban a un hombre inconsciente, lo colocaron en una barbería y lo acomodaron como si hubiera estado cortándose el cabello durante mucho tiempo. Luego, el doctor le inyectó recuerdos en la frente, es decir, recuerdos antiguos. De esta manera, continuaron trasladando personas de un lugar a otro, cambiando sus vidas e inyectando recuerdos en sus mentes. Finalmente, llegaron a la casa de la pareja que sufría de pobreza. Vestieron al hombre, a la mujer y a sus hijos con ropa nueva. Luego, el doctor inyectó nuevos recuerdos en la frente de todos, y los extraños transformaron su pequeña casa en un gran bungalow. Después de esto, el doctor comenzó a irse, pero entonces John apareció ante él. El doctor se aterrorizó al ver a John. Con enojo, John le preguntó al doctor: ¿Qué está pasando, doctor? ¿Quiénes son estos hombres de negro? ¿Y por qué están haciendo todo esto? ¿Y por qué borraste mi memoria? Respóndeme. Mientras John gritaba, una fuerza invisible salió disparada de su frente, arrojando al doctor hacia atrás. El doctor estaba impactado. Dijo: No lo puedo creer, John. Realmente tienes sus poderes. A este poder lo llaman sintonización. Así es como transforman la ciudad. Lo asombroso es que eres más poderoso que ellos, porque ellos solo pueden usar este poder juntos, pero tú eres el único que puede sintonizar solo. John, ven conmigo. Te enseñaré a controlar estos poderes, y juntos liberaremos esta ciudad de ellos. Pero justo en ese momento, John vio que los extraños se acercaban y huyó. Con eso, el reloj volvió a funcionar, y la ciudad y su gente regresaron a la vida. Pero ocurrió algo impactante. El hombre que los extraños habían llevado a la barbería no parecía sorprendido de encontrarse allí. Se comportaba como si hubiera ido voluntariamente a cortarse el cabello. La pareja también empezó a comportarse como si siempre hubieran sido ricos. Incluso sus modales se habían vuelto aristocráticos. Mientras tanto, el señor Book, líder de los extraños, planeaba transformar la ciudad esta noche. Un extraño dijo: Señor Book, los poderes de John Murdoch obstaculizan nuestro trabajo. Debemos hacer algo al respecto. Justo entonces, un extraño llamado Señor Hand llegó con el doctor. Dijo: Si John tiene nuestros poderes, nosotros también tenemos su memoria. La memoria que íbamos a implantar en su cerebro. Pero ahora transferiremos su memoria a nosotros y nos conectaremos con la mente de John. Veremos los recuerdos de cada lugar en el que ha estado. Siguiendo esos recuerdos, lo encontraremos. El señor Hand le indicó al doctor que comenzara el proceso. El doctor lo sujetó a un dispositivo en forma de anillo e inyectó los recuerdos de John en su cerebro. Entonces apareció un recuerdo aterrador, un recuerdo de John matando brutalmente a prostitutas. Entonces, ¿John era realmente el asesino en serie? ¿O acaso la verdad era otra? Ahora, señor, la mente de Hand estaba conectada a la de John. Mientras tanto, John huía tanto de la policía como de los desconocidos. Durante ese tiempo, estaba leyendo la postal de Shell Beach. Decía: Johnny, encontré esta postal entre las cosas viejas de tu madre. Verlo debe traer viejos recuerdos, ¿verdad? Ven a verme cuando tengas tiempo libre. Dale recuerdos a Emma. Carl. John no lograba averiguar quién era ese tal Carl. Luego observó detenidamente la imagen de Shell Beach en la postal. Había una etiqueta que decía K. Harris y compañía. Pesca, es decir, Carl Harris. En ese momento, John recordó su maleta. Esa maleta también tenía las iniciales KH. John se dio cuenta de que podría encontrar una pista en Carl Harris. Buscó la dirección de Carl Harris en una guía telefónica, Avenida C. Le preguntó a un vendedor de revistas cercano cómo llegar a la Avenida C. Entonces John se dio cuenta de que ese vendedor de revistas era el mismo recepcionista del hotel donde él había despertado. Su rostro era el mismo, pero su identidad era completamente diferente. John le dijo: Oye tú, ¿cuándo empezaste a trabajar aquí? El hombre respondió: ¿Estás loco? He trabajado aquí los últimos 25 años. El significado era claro. Los extraños también cambiaron sus recuerdos. Podían alterar no solo los recuerdos de una persona, sino también su identidad. Parecía que siempre habían vivido como la persona que les hicieron ser. John empezaba a comprender todo esto poco a poco. John se fue del lugar y deambuló hasta que finalmente llegó a la Avenida C. Cuando se encontró con Carl Harris, Carl se alegró de ver a John y le dijo que era su tío, pero John no reconocía a Carl en absoluto. Entonces Carl le mostró a John sus fotos de la infancia. Le explicó que la antigua casa de John estaba en Shell Beach. Vivía allí con sus padres. Pero un día, su casa se incendió.
Sus padres murieron en ese accidente. Carl salvó a John y lo crió. John se sorprendió al escuchar esto, porque no tenía ningún recuerdo de una infancia o un incidente así. Mientras tanto, John le preguntó a Carl: si no me equivoco, tenías una compañía pesquera en Shell Beach, ¿verdad? Entonces, ¿puedes decirme cómo llegar a Shell Beach? Pero eso era extraño. Carl había vivido toda su vida en Shell Beach, pero no podía recordar cómo llegar allí. John siguió mirando las fotografías. Entonces notó algo en una de ellas. Al verlo, John dijo: ese niño pequeño no puedo ser yo. Vio que el niño pequeño en la foto tenía una mano gravemente quemada. John dijo: si mi mano se hubiera quemado tan gravemente de niño, la marca todavía debería estar en mi mano. Pero mira, John le mostró su mano a Carl. No había ninguna marca así. John se dio cuenta de que el pasado que Carl le había contado era una mentira. Ni Carl era su tío, ni Emma era su esposa. En realidad, los extraños estaban tratando de alterar los recuerdos y la identidad de John, así como habían hecho ricos a una pareja pobre. Estaban intentando convertir a John en un asesino. El nombre John Murdoch ni siquiera era su verdadera identidad, era la identidad que los extraños iban a darle. Además, los extraños habían cambiado los recuerdos de Emma y Carl, haciéndoles creer que eran familiares de John. Emma y Carl en realidad eran otras personas. El doctor que trabajaba con los extraños había borrado los recuerdos reales de John, pero de alguna manera no logró implantarle nuevos recuerdos en la mente. Por eso John no podía recordar nada de su pasado. ¿Pero por qué estaban haciendo esto los extraños? ¿Por qué hacían ricos a los pobres? ¿Por qué intercambiaban la identidad de una persona con la de otra? Esto seguía siendo una gran incógnita para John, y solo el doctor podía responderla. John salió inmediatamente de la casa de Carl, pero desafortunadamente fue capturado por el inspector Bumstead. Bumstead lo arrestó y lo llevó a la comisaría. Bumstead todavía creía que John era un asesino en serie, todo por culpa de los extraños. Los extraños también habían implantado recuerdos falsos en la mente de Bumstead y de los demás policías. Hicieron que creyeran que un asesino en serie había matado a 5 prostitutas en los últimos días, y que la policía llevaba mucho tiempo trabajando en el caso, pero nada de eso había sucedido. Estos recuerdos fueron implantados apenas 2 días antes, pero Bumstead y los demás sentían que la investigación llevaba semanas. No solo eso, los extraños pusieron el cuerpo de una prostituta en la habitación de hotel de John para culparlo de su asesinato. John intentó convencer a Bumstead, pero él no le creyó. Entonces John hizo una pregunta que impactó a Bumstead: ¿has estado en Shell Beach? Bumstead sonrió y dijo: ¿estás bromeando? ¿Quién no sabe cómo llegar a Shell Beach? John le dijo: entonces dime cómo llegar a Shell Beach. Bumstead respondió: para llegar a Shell Beach, solo tienes que ir desde aquí. Pero Bumstead también se quedó atascado ahí. John dijo: sabía que tú tampoco recordarías nada. Está bien, olvida eso. Debes saber cuál fue la última cosa que hiciste durante el día. No me refiero a recuerdos de la infancia. Debes recordar algo de ayer o de la semana pasada, cuando hiciste algo bajo la luz del sol. Bumstead se esforzó por pensar. John dijo: sabía que tú tampoco habías visto nunca la luz del sol, porque en este lugar no hay luz solar. Llevo horas despierto. Aquí aún es de noche, no existe la mañana. Inspector, créame. No sé qué es esta ciudad ni por qué estamos aquí, pero sí sé una cosa. Estamos atrapados, y hay unas personas extrañas con trajes negros. Ellos están jugando con nuestras vidas. Pero después de escuchar esto, Bumstead se irritó muchísimo. Él dijo: deja de decir tonterías. Debe haber alguna explicación científica para todo esto. Entonces John se concentró en un libro y lo hizo flotar en el aire con su poder. John dijo: ¿qué explicación puedes dar para esto? Bumstead se quedó atónito. Poco después, Emma fue a ver a John. Emma también había empezado a creer que John era el asesino. Ella comenzó a disculparse, diciendo que todo era culpa suya. Ya no estaba cerca de él. Si ella no hubiera tenido una aventura, John no se habría ido de casa y no se habría alterado mentalmente. Pero John dijo: Emma, te sorprenderá escuchar esto, pero nunca tuviste una aventura con nadie. No me engañaste. Si te dijera que nos conocimos hace apenas un día y que antes de eso ni siquiera nos conocíamos, ¿me creerías? Emma escuchó atentamente a John. John continuó: Emma, todos los recuerdos que tienes sobre que nos conocimos hace 4 años, nos enamoramos, nos casamos y luego peleamos, lo que supuestamente me volvió inestable y me hizo empezar a matar chicas, todos esos recuerdos son falsos.
Fueron implantados en tu mente hace apenas un día, pero deben sentirse como recuerdos reales, como si hubieran ocurrido hace mucho tiempo. Emma, todo esto lo están haciendo esos desconocidos. No sé quiénes son ni qué quieren. Emma dijo, John, no importa lo que pase, aunque nuestro pasado sea falso, mi amor por ti es real. Al oír esto, John se emocionó. Justo en ese momento, la policía se llevó a John de nuevo y lo encerró en la celda. En ese momento, el desconocido señor Hand llegó a la comisaría con sus acompañantes. Siguiendo los recuerdos de John, usó su poder para dormir a todos los policías y fue a la comisaría para capturar a John. Pero para su sorpresa, John se había ido. De hecho, Bumstead había liberado secretamente a John porque había empezado a creerle. John fue directamente al Dr. Schreiber. El médico se sintió aliviado al ver a John con vida. John preguntó directamente, Doctor, mi paciencia se está agotando. Dígame la verdad. ¿Quiénes son esos extraños y qué está pasando aquí? El doctor dijo, John, por ahora, lo único que puedo decirte es que tú y todos en esta ciudad son parte del experimento de los extraños. Mientras decía esto, el doctor apuntó con un arma a John e intentó inyectarle. El doctor dijo, John, no puedo explicarlo ahora mismo. Necesitas inyectarte esto. Pero entonces Bumstead entró y apuntó con su arma al doctor. Le quitó el arma al doctor y la arrojó a un lado, y John le arrebató la inyección de la mano al doctor. John preguntó, dígame la verdad, doctor. ¿Qué hay en esta inyección? El doctor respondió, créame, John. Contiene todas las respuestas que estás buscando. Pero John guardó la inyección en el bolsillo de su abrigo y dijo, si quieres seguir con vida, doctor, llévenos a Shell Beach. John y Bumstead salieron de inmediato hacia Shell Beach con el doctor. En el camino, John presionó al doctor para que le contara más sobre los extraños. El doctor dijo, no sé quiénes son realmente esos extraños, pero nos secuestraron y nos trajeron a esta ciudad extraña. Esta ciudad, y todos los que están en ella, son solo parte de su experimento. Ellos alteran constantemente nuestros recuerdos, transfiriéndolos de una persona a otra. Por ejemplo, un hombre puede ser inspector hoy y convertirse en asesino mañana. Ellos lo cambian todo. Nuestros amigos, familiares e incluso esta ciudad, de una forma que hace que esos recuerdos parezcan antiguos y reales. A través de esto, quieren entender a los humanos y aprender qué nos hace diferentes. ¿Nuestros pensamientos están formados por nuestros recuerdos y experiencias? ¿O es algo más, como nuestra alma? Bumstead preguntó, pero ¿cuál es su motivo para querer entendernos a los humanos? El doctor respondió, porque se están muriendo. Toda su especie está al borde de la extinción. Ellos creen que, al entendernos, pueden salvar a su propia especie. En realidad, estas criaturas tienen una mente colectiva. Eso significa que cada extraño no piensa de manera individual. Todos están conectados a una sola mente. Lo que piensa un extraño se transmite instantáneamente a todos los demás. Así que no tienen sentimientos individuales ni identidades únicas. Pero nosotros, los humanos, tenemos diferentes personalidades. Pensamos a nuestra manera y nuestras almas son diferentes, lo que nos hace distintos de ellos. Ellos creen que esto es una bendición que nunca recibieron, y por eso su especie está en peligro. Por eso quieren entender cómo funcionan nuestras mentes, nuestras almas y nuestros recuerdos, para poder volverse más como nosotros. Pero su ciencia es mucho más avanzada que la nuestra. Si quieren entender la mentalidad de un asesino, simplemente insertan los recuerdos de un asesino en la mente de una persona común. Les dan una familia falsa, amigos falsos y un pasado completamente inventado, justo como lo que planeaban hacer contigo, John. Deben de haber cambiado tus recuerdos docenas de veces antes, pero esta vez querían ver si al darte los recuerdos de un asesino, también te convertirías en un asesino real. Pero John, mira el milagro de la naturaleza. Evolucionaste y te volviste como ellos. Aprendiste por ti mismo su poder de sintonizar. Ellos usaron este poder para controlar todo y construir toda esta ciudad. Tienen una colonia enterrada bajo tierra, con una máquina que concentra el poder de su mente. Ellos controlan todo aquí, incluso el sol. Por eso siempre está oscuro. No pueden sobrevivir en la luz. John preguntó, ¿pero por qué los estás ayudando? El doctor respondió, ellos necesitaban a alguien que entendiera la mente. Me enseñaron su ciencia porque me necesitaban. Pero borraron todo mi pasado. John preguntó de nuevo, dices que nos trajeron aquí, ¿pero de dónde? El doctor respondió, lo siento, John.
No lo recuerdo. Nadie lo recuerda. ¿Quiénes éramos antes? ¿Dónde vivíamos? ¿Qué hacíamos? Mientras hablaban, el doctor los llevó al borde de la ciudad. Pero no había mar. Solo un enorme cartel de Shell Beach. John, furioso, lo arrancó. Detrás de él había una pared sólida. John y Bumstead rompieron la pared con un martillo, y lo que vieron delante de ellos fue impactante. Más allá de la pared estaba el espacio, lo que significaba que flotaban allí. Justo entonces, el señor Hunt llegó con sus compañeros. También habían capturado a Emma. En cuanto Bumstead los vio, abrió fuego. Un extraño se lanzó hacia adelante para arrebatarle el arma, y en la pelea, ambos cayeron por el borde. Cuando pasaron la pared, chocaron contra una barrera transparente y murieron al ser lanzados al espacio abierto. Con esto, la verdad quedó al descubierto. La ciudad era circular, flotaba como una nave espacial, y debajo era la colonia de los extraños. Un escudo transparente cubría toda la ciudad, haciendo que el aire fuera respirable. John ahora entendía que los extraños eran alienígenas disfrazados de humanos. Antes de que John pudiera contraatacar, el señor Hunt lo dejó inconsciente con sus poderes y lo llevó a su colonia. Ataron a John dentro de un gran anillo y llamaron al doctor. El señor Book, el líder de los extraños, anunció: amigos, en John Murdoch finalmente hemos encontrado lo que hemos estado buscando, lo que el doctor llama el alma humana. Ahora es hora de terminar este experimento. Los extraños querían implantar su memoria colectiva en el cerebro de John, es decir, la memoria que conecta a todos los extraños como uno solo. Eso transformaría completamente a John en uno de ellos y les permitiría compartir su alma. Llamaron al doctor para realizar el procedimiento, pero el doctor, de manera astuta, reemplazó las inyecciones que contenían los recuerdos de los extraños por las inyecciones que John había tomado antes y guardado en el bolsillo de su abrigo. El doctor las inyectó en el cerebro de John. Había llenado esa jeringa con el recuerdo de John, enseñándole cómo usar los poderes de los extraños. Cuando John recuperó la conciencia, había aprendido a controlar completamente estos poderes. Ahora era una persona completamente diferente, la persona que el doctor había preparado para destruir a los extraños. En cuanto despertó, John usó su poder para atacar a los extraños. Los mató uno por uno, incluido su líder. Ahora John poseía todos los poderes de los extraños y podía controlar sus máquinas y moldear la ciudad como quisiera. Usando sus poderes, John creó un océano alrededor de la ciudad, igual que la playa Shell que tenía en sus recuerdos. También giró la ciudad hacia el sol, permitiéndole ver la luz del día por primera vez. Ahora John ha hecho de la ciudad su propio mundo, donde vivirá feliz para siempre con Emma. Así, el mal es destruido y el bien finalmente triunfa. Amigos, la historia de esta película está basada en una teoría filosófica llamada Last Thursdayism. Esta teoría es tan interesante como aterradora, ya que sugiere que todo el mundo pudo haber sido creado apenas el jueves pasado. Suena extraño, ¿verdad? Pero imaginen si esta Tierra, este universo, los fósiles, los libros de historia, los registros de guerras, todo en nuestra historia, no tuviera miles de millones de años, sino que todo hubiera sido creado el jueves pasado, y todos nuestros recuerdos hubieran sido implantados tan perfectamente que todo parece antiguo. Es aterrador, ¿no? Pero esto es el Last Thursdayism, una teoría tan aterradora que, si se demostrara cierta, podría sacudir los mismos cimientos de la civilización humana. En la película, John despertó durante el proceso, lo que le ayudó a descubrir la verdad. Pero si esto realmente estuviera ocurriendo en nuestro mundo, ¿cómo reconoceríamos la verdad? Esta pregunta es tan aterradora que es mejor no saber la respuesta. Así que terminemos esta historia aquí, y nos vemos la próxima vez, con otra fascinante historia de cine. Amigos, si les gustó este video, y se perdieron en la historia mientras lo veían, por favor suscríbanse para apoyarnos, así podremos seguir trayéndoles más videos como este. Gracias por vernos.